Vamos a hablar de este género que tiene mucha miga de lo que hablar, tiene bastante cosita porque se cree que es un género moderno, que es bastante actual, ¿no? Por la cantidad y el volumen de series que hay, pero va mucho más atrás de lo que creéis. ¿Cuándo creemos que empieza esto? ¿Cuándo podemos creer? Porque estaba constatado que, o incluso lo que pone la propia Wikipedia, ¿no? Que el género mecha nace en la década de los 60. Pero no. Y es que os voy a enseñar algo que a mí me hizo que se me cayera el culo al suelo con una serie que es del año 48. La serie llamada Nuclear Power Android, que es Genshiryu Jinsoringen. Y esta es una serie que, un manga por supuesto, ¿no? Ilustrado en el año 1948 en el Japón de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y os voy a mostrar una imagen que tampoco esperéis súper espectacularidad, porque estamos hablando año 48, ¿vale? Esto es un scan, además, porque imaginaros desde el año 48 hasta el momento en que hay escáneres para poder digitalizar esta ilustración, no puede estar más amarillento. Nuclear Power Android es una publicación de 1948 del mangaka Uno Kazamuchi, con el seudónimo de Itiro Uno. Es hasta donde sabemos el primer manga de robot pilotado con la historia. ¿Y por qué es importante marcar ese punto? Porque el género mecha o mecha, también llamado en Japón, tiene esa definición, ¿vale? Vamos a ir a la parte de definición concretamente de qué es y qué no es este género, porque sí que se genera bastante confusión la diferencia entre mecha, robot y androides, etc. El mecha es conocido en Japón, bueno, en este caso el mecha anime y manga, conocido en Japón como Roboto anime o anime de robots o manga de robots, son series de anime y manga que cuentan con robots, en este caso mechas, en batalla. Sobre todo se utilizan para batalla, aunque sí que es cierto que hay otras funcionalidades u otras series donde los robots tienen muchas funciones. El género se divide a su vez en dos categorías que son Super Robot, es decir, robots inverosímiles de gran tamaño, o sea, estamos hablando de dimensiones grandes, como puede ser el caso pues, de Evangelion, Mazinger Z y demás. Esto está considerado como Super Robot, donde tampoco se sigue, ¿no?, unas leyes de la física totalmente adaptadas. Aquí os cambio a una de las portadas de este robot, que el diseño me flipa. Vale, sí que si queréis podéis ver aquí cómo está el piloto saludando por el pecho, que sale como una especie de ventana. Y está el robot atacando a otro robot y cómo se están cayendo. Y parece que todos están pasando muy bien, se están riendo un montón. En plan de, está ardiendo todo, pero jaja, qué bien. No sé, a mí este tipo de diseño de robot de hojalata me flipa, me encanta. Además, dio pie a la fabricación de los maravillosos juguetes que hay de lata que van a cuerdas y demás, que están muy, muy chulos. Volviendo a la definición, que me voy por las ramas, no me dejéis que me vaya por las ramas. El género tiene esas dos categorías: super robots, que son los robots gigantes con poderes excesivos que se presentan casi como superhéroes porque no tienen límite su poder, y luego los real robots, o lo que viene siendo los robots reales, que están conocidos. Este género se caracteriza por presentar los robots como vehículos de guerra convencionales, es decir, en lugar de tanques y naves tendríamos robots, o como los definen en Metal Gear, un tanque bipedal andante, peleando con armas de gran calibre, y sus pilotos son soldados en medidos conflictos militares. Es un concepto totalmente diferente al subgénero de super robot, donde los robots con los pilotos son presentados prácticamente como superhéroes, y que todo, pues eso, ese poder y esa energía sale como de la sinergia, ¿no?, entre el robot y el piloto, mientras que los real robots no dejan de ser una máquina, punto. Es un tanque, un coche, lo que sea, pues de la misma forma, el mismo carácter que podría tener ese coche. Por lo general, la trama en las series presentadas con su género Real Robot se caracterizan por tener una estampa dramática bajo situaciones de intriga política. Es un estilo más adulto, por eso siempre se divide, ¿no?, un poco, que el Super Robot está más asociado al shonen, más asociado al público joven, impresionante, grandes explosiones, malos alienígenas, otros robots, monstruos, mientras que por lo general, en el Real Robot, los malos suelen ser humanos contra humanos. Esa es una de las grandes diferencias, ya que las temáticas van por otro lado. Los mechas es como algo, pues un poco que te vende juguetes, y por otro lado que es un vehículo para narrarte otro tipo de historias. En los Real Robots no importa tanto los mechas, son quizás el centro del conflicto, pero todo lo demás gira en torno a la trama de los personajes principales, la política y demás, como iremos viendo en diferentes series que se van desarrollando, que veremos a lo largo de la historia. Como siempre, Osamu Tezuka pasa por aquí, pero tampoco quiero adentrarme mucho porque ya hemos hablado de Astro Boy, y Astro Boy supone algo muy potente dentro del género de ciencia ficción y de robots. Astro Boy
supone un antes y un después, como ya hemos visto en el propio podcast que le dedicó a Astro Boy, y en este caso trae un nuevo concepto de narrativa con Ambassador Atom, donde se presenta un mundo tecnológico lleno de robots a la servidumbre de los humanos, donde se empiezan a ver esa disparidad, ¿no?, entre humanos con voluntad, robots con voluntad propia, esa parodia que hacía de la sociedad Tezuka, imaginándose a en este caso los robots queriendo vengarse de sus creadores debido al libre albedrío y el origen, ¿no?, de la humanidad, de hasta qué punto un robot, solo por haber sido mecánico, no tiene también un alma. Esa es, digamos, una de las grandes tramas que se desarrollan, pero si bien es cierto que Astro Boy no son mechas, no es un género mecha, sí que tiene muchos puntos en común y además, sobre todo es la influencia que tiene en casi toda la narrativa que hay en el manga a partir de los años 50 en adelante. Es súper importante y marca muchas pautas para la siguiente serie que vamos a comentar, que sí que es la primera serie de robots gigantes como tal, que es Tetsujin 28, también conocida como Iron Man 28 o en el doblaje americano Gigantor, ya que, claro, ya existía Iron Man, entonces no podían exportar como tal. Es un manga de ciencia ficción escrito por Mitsuzeru Yokohama, publicado por la Shonen Magazine en 1956. Quiero que os quedéis con esta portada de febrero. Esta es una de las portadas de febrero del 62, donde se ve al robot y a el niño que es, si bien es cierto que no es un piloto, es quien lo controla a través de control remoto. Pero es que el niño es el hijo del inventor en este caso de Gigantor, de Tetsujin 28, lleva una pistola. El puto niño lleva una pipa en la mano. O sea, a mí me revienta, es una pistola automática. Imaginaros en qué época estamos de la historia, donde niños que debe tener 10, 11 años, este chaval, lleva una pistola. Pues si no os parecía mucho, en la siguiente portada lleva una escopeta. Y lo que es peor, la pistola y la escopeta son parte del merchandising oficial de la serie que se vendía y podías comprarte la pistola de la serie, así como la escopeta de Tetsujin 28. Maravilla. El manga se adaptó más tarde a 4 series de televisión de anime, con un drama televisivo japonés, 2 películas de acción en vivo y una animada lanzada en 1963. La primera fue una de las primeras series de anime japonés en presentar a un robot gigante. Posteriormente fue lanzado en Estados Unidos como Gigantor. Y en 2005 se produjo en Japón una película de acción en vivo en intensivo CGI. Sí que Tetsujin 28 fue muy impactante para la cultura japonesa y sobre todo para la cultura popular. El mundo, ya lo sabéis, Japón en este hervidero, ¿no?, de traer lo mejor al mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en toda esta filosofía de aportar, de dejar de luchar en contra del mundo para poder dar algo, comienza su propia revolución industrial, empieza a industrializarse de manera masiva y así es como hoy es la capital de la robótica en todo el mundo. Y porque este tipo de series impactaron y calaron muy bien y muy fuerte en el consciente colectivo de Japón. Tanto es así que, de hecho, en la región de Kobe, donde, dato que no tiene absolutamente nada que ver con mechas, pero en Kobe está la mejor carne del mundo. Está considerada como la mejor carne del mundo. Hasta aquí el dato que no tiene absolutamente nada que ver con mechas. En Kobe podemos encontrar una estatua a tamaño real de Tetsujin 28 en un parque. Aquí, como podéis ver, es maravilloso. Si te fijas, de hecho tienes la station donde puedes, hacerte fotos, comprar merchandising. Es una atracción turística con mogollón de gente. De hecho, me costó encontrar una foto donde no estuviese rodeada de gente, porque también Kobe es una de las regiones turísticas cerca de Osaka. Como podéis ver, una serie de anime, y en este caso ni siquiera todavía no había llegado a anime, de manga, se hace tan fuerte y tan popular que alguien en una ciudad dice: hostia, cómo me gusta este robot. Y si hacemos una ciudad, o sea, hacemos un robot gigante en una plaza del pueblo, genial, a tope con eso. Y esta solo sería una de otras grandes estatuas robot que veremos en este podcast. Bien, Tetsujin 28, para que no nos perdamos. Esa serie donde el niño, que era el hijo del creador, portaba pipa. Es que a mí me mata lo de la pistola y el niño, te juro que es que me choca tanto. Cómo hemos cambiado. Bien, a la serie se le atribuye la presentación del primer robot gigante humanoide controlado externamente por un control remoto y un operador. Esto es como el siguiente paso. Si bien teníamos ese robot gigante de un piloto que nació en el 48, pero todavía no tenía forma porque no existía esa narrativa que apareció gracias a Astro Boy. Astro Boy nos da una narrativa de historia, de ciencia ficción en anime, en manga. Con Tetsujin 28 ya tenemos el robot gigante y
el control remoto, pero todavía el género no está formado. La siguiente serie que automáticamente le da forma a todo esto, porque siguen saliendo otras series de robots, efectivamente, pero ninguna cala tan bien como pudo haber sido Mazinger Z. Mazinger Z sale en el año 1972 y rompe y sigue rompiendo muchísimos récords a día de hoy. Crea además, gracias a Mazinger Z, nace el género Super Robot. Estamos hablando de que Mazinger era un robot gigantesco donde Koji, que era el piloto, se posa en esta cúpula que hay aquí de arriba. Es, bueno, si nadie lo ha visto, pero todos sabemos que esta parte de aquí es la nave que pilota Koji, que se ensambla en el robot gigante. O sea, si esto es una nave en la que puede viajar personas, imaginaros el tamaño que tiene Mazinger. Bien, datos de Mazinger Z. Serie de manga y anime creada por Go Nagai, que ya hemos hablado de él en anteriores podcasts, en género ciencia ficción. Mazinger Z fue el primer robot gigante tripulado por un protagonista, marcando las bases del género mecha. Tras el éxito de esta franquicia, tomaría la fuerza del género como abanderado del género mecha. Es decir, si pensamos en mechas, lo primero que se nos vendría a la mente, posiblemente para muchos, sea Mazinger Z, porque además es de las series que más ha viajado por el mundo, digamos, de este género que más se ha exportado. Que de hecho Mazinger ha marcado una generación, concretamente en España y en muchos otros países, que desayunaban o que tomaban la merienda viendo Mazinger. Y de hecho pasa a ser un icono de la cultura popular. Tal es así que de hecho en España hay, en la región de Cataluña, una estatua de Mazinger. No es escala 1:1, por supuesto, pero teniendo en cuenta que estamos en un país mediterráneo, que muy lejos nos queda Japón, que ese fandom cale tan fuerte en una generación como para que aquí se construya una estatua, me parece maravilloso. Bien, la historia de la serie trata sobre un grupo de científicos que disponen de un robot gigante que lucha con todas las fuerzas malignas del Dr. Hell, también traducido en muchos países como el Doctor Infierno. Fue publicado, como os decía, estrenado el día 2 de octubre de 1972 en el semanario Shonen Jump. Aquí ya empezamos a ver las revistas fuertes que aún siguen a día de hoy, que es en la misma revista donde se publicaron pues, Dragon Ball, One Piece, Naruto y todos los shonen que lo petan. En 2009 la serie reeditó con el título de Shin Mazinger Shōgeki Z Gen. Por su parte también se estrenó en el canal Fuji TV el 3 de diciembre del 72. En 2001 la revista Animanga publicó un listado de los animes y mangas más populares de todos los tiempos, en el que Mazinger Z está colocado en el número 11, como pequeña trivia. Go Nagai la verdad es que lo petó, generó miles y miles de fans, o sea, millones de fans en todo el mundo, y además las series que hizo las encausó muy bien a ese momento donde te da el impacto de que un robot deja de ser un cacho sin alma a tener unos diseños, a dar una personalidad tan característica y tan guay, que de hecho en un podcast Martín hablaba de que él no ha consumido Mazinger más allá de que una película, pero que lleva coleccionándolo toda la vida por lo mucho que le flipa, y es que es un diseño maravilloso. Esta boca de caballero medieval, todos estos elementos futuristas como los pinchos, las aletas del pecho, los puños fuera, que es el gran icono de esa frase que todo el mundo grita, puños fuera, y es maravilloso. Tú ves el robot por primera vez, lanza los puños y te caga a palos, es impactantísimo. La cuestión es que Go Nagai, después del exitazo que tiene con Mazinger Z, quiere seguir experimentando y quiere seguir dando una vuelta de tuerca al género, y se mete con Getter Robot. Getter Robot es otro manga también creado junto con Ken Ishikawa y Go Nagai. La serie fue producida por la Toei Animation, claro, no te joroba, viene de petarlo tan fuerte con Mazinger que todo lo que haga este señor lo queremos, por favor, sí. Y se estrenó el 31 de agosto del 74 en Fuji Televisión, y en un total de 51 episodios. Y Getter Robot está considerada como pionera en el concepto de máquinas separadas capaces de integrarse para formar un super robot. Y esta es una de las grandes claves del género mecha, que es combinarse. Ese momento de robots que se ensamblan y se crea un robot incluso más grande, revienta el melón. Estamos hablando de que en los años 70, o sea, donde no existía nada de esto, donde todo lo que podíamos tener eran pues historias más clásicas, más de combate, cuerpo a cuerpo, pistoleros, donde los westerns también. Pensad que de repente te llega un robot gigante que se combina con otro y se caga palos con un bicho del estilo de Godzilla. Tu cabeza hace... Es que esa es la magia del género mecha y sobre todo del Super Robot. Super Robot de verdad te da ese impacto, esa explosión a la hora
de narrar, de ser súper impactante, ¿no? En todas las peleas, las explosiones, y donde empezábamos a ver, es algo que se ha visto y se confirmó luego en Dragon Ball. Ese problema con la serie es que la escala de poder va a más, o que es imparable, ¿no? Donde las super explosiones podían reventar islas, países, continentes, donde las hostias cada vez son más espectaculares. Los protagonistas en este caso de Getter Robot son 3 adolescentes que practican artes marciales: Ryo Managare, Hayato Jin y Musashi Tomoe. Luchan por defender a la humanidad del imperio dinosaurio. Decidme si con esta sinopsis no te dan ganas de verla. Un reino conformado por descendientes de los dinosaurios que sobrevivieron a la extinción y vivieron bajo tierra deseando conquistar el mundo. Para ello utilizan 3 mechas: Getter 1 en forma de águila, Getter 2 en forma de jaguar y Getter 3 en forma de oso, que a su vez se combinan para formar Getter Robo. Fue la primera serie que introdujo este concepto de varias máquinas que podían combinarse formando el Super Robot. Los 3 jets podrían combinarse en formas diferentes y crear 3 robots distintos. Originalmente esta idea fue discutida durante la concepción del propio Mazinger Z, el primer robot gigante en ser tripulado en este caso. La idea fue desechada posteriormente para desarrollarse aparte. Es decir, Go Nagai, cuando estaba trabajando y dándole vueltas con su equipo a la hora de hacer Mazinger, quiso introducir este concepto y no lo vieron porque Mazinger ya tenía, digamos, la idea de Mazinger es que era un símbolo implacable que acababa contra el mal. Entonces, el hecho de que cambiase podía cambiar. Imaginaros si a día de hoy mecha de Mazinger fuese transformable de este estilo. Habría cambiado completamente y no sé si habría sido lo que hoy en día conocemos. Porque Getter Robot funcionó muy bien en Japón y funcionó muy bien dentro de la gente, ¿no?, que sigue este género, de la gente que consume mechas. Pero Getter Robot no tuvo ni de broma ni de lejos la popularidad de Mazinger Z. Mazinger Z trascendió, creció muy lejos de sus fronteras, muy lejos del género, porque si empiezas como manga y al final te acabas consagrando como figura en unas camisetas de una marca de ropa en Europa unos 40, 50 años después, es que igual trascendiste como icono de la cultura popular. Esta idea de Getter Robot, por eso os digo, es importante también, a veces lo de menos es más, porque si se acababa flipando de más Getter Robot, podría haberse cargado lo maravilloso que es Mazinger. La idea que tuvieron para la combinación y transformación demostró un concepto muy poderoso y que ha sido utilizado en el género robot desde entonces. Sí que es cierto que la combinación como tal, las fusiones de robots, gustó y se vino muy arriba en todos lados. Es más, hasta se pasó a considerar casi un indispensable en muchas series. Después de tanto fliparse con el género, porque Getter Robot de verdad que tiene unas altas cuotas de fliparse mucho, aparecen lo que hoy la otra mitad, digamos, del género real, del género de mechas, que era lo que os decía, el género de los mechas, están los real robots. Es decir, estábamos buscando de venirnos arriba, donde es imparable, donde que si los puños fuera, que si las explosiones, que si me carga un país, que si no tengo por qué justificar que se quede sin batería el robot, pues llegan los real robots. Y de la mano de quizás la serie más icónica dentro del mundo de los mechas, que es Gundam. Gundam es casi una religión para la gente que sigue el género, que les gustan los mechas, que son auténticos fans. La serie Gundam Shirizu, que fue conocida Gandamu, también se pronuncia en Japón, es una franquicia de series animadas, y digo en plural series porque desde que se concibe en el año 79 no ha parado de producir y de lanzar series o videojuegos o figuras o cómics. Es que es Gundam de verdad que marcó por el lado, digamos, haciendo exactamente todo lo contrario a lo que hizo Mazinger. Gundam también triunfó y encontró su propio nicho, y no es que estén enfrentados entre sí, sino que es que narran, utilizan los robots de otra forma para contarte otro tipo de historias. Mobile Suit Gundam, que es así como se conoce también a la serie, o al conjunto de las series. Para que os hagáis una idea, si ya os dije que de Tetsujin teníamos la primera que veríamos, aquí tenemos lo que ha supuesto Gundam para Japón. Esto es una escala 1:1 de un Gundam, que si no recuerdo mal son 24 metros de bicho, o sea, de robot, que tenía unas articulaciones muy básicas, que podía levantar el brazo y demás. Hace poco se publicaba la noticia de que ya habían hecho las pruebas de andar, es decir, de los primeros pasos del Gundam,
y os digo que es impactante, de verdad que es una auténtica locura. Bien, siguiendo con Gundam. La temática de la serie son conflictos bélicos entre humanos, es decir, drama militar. En la serie, los bandos de guerra utilizan robots de combate llamados Mobile Suit Gundams, Mobile Suits MS por lo general, protagonizados por el que lleva el nombre Gundam, que es el que podemos ver en la imagen que estoy compartiendo. La primera serie del conjunto llamada Mobile Suit Gundam fue estrenada el 7 de abril de 79. Esta primera revolucionó el género mecha para mostrar los robots como armas de guerra convencionales, lo que os decía antes como definición de Real Robots. Un tanque. ¿Sabes? En vez de llevar un tanque, pues yo llevo este Gundam. Y los pilotos son soldados en medio de un conflicto militar a gran escala. El éxito que ha tenido la primera serie ha dado lugar a una franquicia multimillonaria que ha producido varios trabajos en diversos medios de difusión, tales como series de televisión, ovas, películas, mangas, novelas, videojuegos, modelos a escala, música, juguetes, ropa, comida, etc. Es lo que os decía, Gundam lo peta y sobre todo se hace muy popular dentro del mundo del maquetaje. Es decir, de estos kits que te montas para crear tu propia figura, pintarla, hacerle, pues poner las pegatinas, colocarles las armas, diferentes complementos y demás. Es una auténtica pasada. Si vais a Japón y estáis en una tienda de modelaje, podéis encontrar quizás solo una planta que sea solo mechas, o concretamente de la que más de la mitad será de Gundam, porque vamos a ver, desde el 79 no hemos parado de lanzar diferentes modelos, diferentes estilos, incluso series, reinvenciones, reimaginaciones de los protas. Es una pasada, es una auténtica pasada el furor que crea Gundam en Japón. Como os decía, es una franquicia multimillonaria. En el 79 fue considerablemente expandido con secuelas, precuelas, historias paralelas, líneas de tiempo alternativas. La franquicia, hombre, porque cuando ves que da dinero hay que seguir rascando. También ha dado origen a una de las mayores marcas de juguetes y pasatiempos de la historia, la industria juguetera japonesa. Gundam se ha convertido en el icono cultural de Japón el 21 de enero de 2008. Se había convertido en la franquicia de 50.000 millones de yenes. Comunicado de prensa en el año 2000 indicó que las ventas al por menor de los artículos de Gundam se habían sumado 5.000 millones de dólares. Los Gunpla, que son estos modelos, los modelos de kits de robots o de montaje de maquetas se llaman Plamodel. Tú tienes un modelo de robot que montar y te vienen todas las piezas por diferentes láminas. Pues modelos plásticos Gundam. Mantienen el 90% del mercado de modelos plásticos. O sea, Gundam prácticamente es la dueña de este mercado de maquetas. Yo decía tímidamente el 50, pues demostrado con este dato en el año 2000, que hay que ver cómo está este dato actualmente. Académicos de Japón también han visto la serie como una inspiración, fundándose así la Sociedad Internacional Gundam, siendo la primera institución académica inspirada en una serie de animación. Ese es el nivel de petarlo de Gundam, donde se forman academias para analizar este punto. Me parece genial, maravilloso, y qué hermoso mundo y qué momento para estar vivos, de verdad. Aquí esto es el punto siguiente después del petarlo tanto Gundam, uno de los creadores se marcha del proyecto a hacer su propia serie. Y no se marchó quizás en muy buenos términos, por lo que estaba buscando una serie parodia. Quería parodiar a Gundam, ridiculizarlo un poco y demás, y se puso a escribir una serie que se empezó a venir arriba, te digo, que le empezó a gustar mucho. Y que te digo que, no, a la mierda de la parodia, vamos a hacer una serie nueva porque esto que estoy haciendo está de puta madre. Y así acaban haciendo Macross. Macross supone también un gran cambio dentro del género, porque además de, bueno, ya aparte están naciendo en una rama del género que es el punto de los Real Robots, donde son solo tanques, donde son solo máquinas sin alma, por así decirlo, donde lo que importa son los protagonistas y el drama militar que están viviendo. Pero a nivel técnico sí que aporta ese punto de que los Macross, o sea, como se ven estos mechas, son robots que se transforman en aviones o aviones que se transforman en robots. De hecho, aquí se puede ver al prota pilotando el avión como tal, se ve un piloto de aéreo. Aquí detrás se pueden ver cómo en forma de avión tienen las patas para aterrizar. Y aquí cuando directamente se transforman completamente en mecha, que llevan su cañón para disparar, y esta parte de aquí arriba sería la cabina que acaba en la cabeza del propio mecha. El tema drama militar, no os hacéis una idea cómo lo sigue petando en Japón, cómo sigue triunfando, porque además daros cuenta que el tiempo va pasando. Los que disfrutaban los mechas siendo adolescentes, chavales, ya van creciendo y van exigiendo a su vez una sofisticación, unas historias un poquito más desarrolladas, más para adultos, con lo cual es muy posible que en Japón en esta época hubiesen crecido
leyendo pues cómics tanto de Mazinger como de Astro Boy, y que llegada a este punto ya te pide el cuerpo, ¿no? O algo más maduro. Macross nace en el año 82, o sea, unos 3-4 años más tarde. No, perdón, se me está yendo la olla. Gundam es del 74, en el 82, pues unos 8 años más tarde del nacimiento, ¿no? De Gundam. La franquicia cuenta con una historia ficticia de la Tierra o la humanidad del año 1999. Ya en el 82 se estaba lanzando hasta 1999, compuesta por 3 series de televisión, 4 películas, 6 OVAs, una novela ligera y 5 series de manga. Todo patrocinado por Big West Advertising. O sea, aún por encima, una serie con su patrocinador, porque ya sabía que se podían vender miles de millones de juguetes con esto si lo hacían bien. Dentro de la serie, el término Macross se utiliza para denotar el principal buque capital. Este término inició en el Macross original. Overtechnology se refiere a los avances científicos descubiertos en una nave alienígena, más tarde renombrados como Super Dimension Fortress One Macross, que es la supernave esta de donde obtienen todos los avances tecnológicos en una época tan temprana para la humanidad, que se estrelló en el sur de la isla de Artaria. Con esta tecnología la Tierra fue capaz de crear una ingeniería inversa de la tecnología para crear los mechas, cazas variables y destroids. La primera serie de televisión con contenido editado y un guión revisado fue lanzada por primera parte Robotech en los Estados Unidos. Así es, en Latinoamérica Macross fue conocido también como Robotech, ya que nos llegó en lugar de directamente de Japón, entró como serie americana, o digamos como serie que pasó por América. Otra de las series que evoluciona y le da otra vuelta de tuerca a lo que ya existía es Voltron. Voltron es una serie de dibujos animados de la década de los 80, muy similar a otras series futuristas que ya se estaban haciendo muy populares por este momento. Los 80 sí que, después de Robotech y todo lo que hemos tenido hasta ahora, ya el género mecha como tal ya está consolidado en los 80. Bien, una vez que estamos ya con un género consolidado, nos quedan analizar quiénes son los iconos, quiénes son los que efectivamente lo petan. Básicamente, quiénes son los que llevan el liderazgo de este género. Voltron fue una de esas series que además se exportó a muchísimos países. Consta de 2 temporadas. La primera, Voltron's Leones, o Hyakuju o Go Raion, que es el nombre en japonés, consta de 52 episodios y creado por la Toei Animation entre el 81 y el 82. La segunda es Voltron Vehículos, Kiko Katai Dairugeter XB, también 52 episodios y creado por la Toei entre el 82 y el 83. No hay ninguna relación entre una serie o la otra en Japón. Es una obra de World Events Productions, una distribuidora americana de Voltron que decidió pues unir esas dos historias inconexas. Sin embargo, sí que uno de los personajes de Voltron Leones, el piloto de uno de ellos, tenía un hermano que pilotaba uno de los vehículos de la otra serie, Voltron Vehículos, por lo que eran contemporáneas, pero estaban ambientadas en diferentes lugares. Voltron, para quien no la conozca, es esta serie maravillosa donde había varios pilotos y cada uno tenía un león como tal. Estoy hablando de Voltron Leones, que es la original, que además se fusionaban para crear a Voltron, a este gran robot que estamos viendo en pantalla, que tenía su super espada. También, como decía, género super robot, porque no puede fliparse más que el hecho de combinar 5 pequeños leoncitos hasta el punto de crear un super robot. Si eso no es fliparte, amigo, no sé qué lo es. Bien, seguimos avanzando. Pasan, en este caso, los 80 y otra serie que le da, pues en contrapartida a Voltron, que se flipaba mucho. Dentro del género Real Robot, otro icono es Patlabor. Patlabor sí que llegó a Latinoamérica, recuerdo haberla visto de niño, y también cuando era pequeño esta me aburría. Reconozco que me aburría porque no me estaba enterando muy bien de la trama y porque es que, claro, tenías a 5 leones que se cagaban a trompadas de mar haciendo super explosiones. No te llamaba tanto como la historia de Patlabor, que son unos mechas realistas, que de hecho tenían averías, que había que tener mantenimiento, que estaban al servicio de las fuerzas policiales. En este caso es la referencia habitual de la licencia de anime y manga denominada Policía Móvil Patlabor, creada a finales de la década de los 80 por Headgear. Su característica más destacada en la utilización de los mechas en trabajos comunes. Como os decía, hasta ahora lo que estábamos teniendo eran grandes luchas o mechas de guerra, mechas en situaciones de combate extremo o incluso para salvar el mundo o la galaxia.
Bien, pues Pat Labor te ponía pues un mecha funcionario. A veces dirigían el tráfico, también había acción, por supuesto, ¿no? La idea era pues es una serie policial donde investigaban casos, donde incluso tenían que intervenir, pero eran unos mechas utilitarios. Había mechas también que servían para la construcción. Dentro de la serie se veía un poco más expandido ese mundo de robots al servicio de las personas y utilizado como una herramienta en lugar de como un arma. Bajo esta licencia se han realizado hasta el momento un manga, una serie de televisión, 2 series de OVAs, 3 largometrajes para cines. Sin embargo, no hay una continuidad entre estos productos, es decir, están inconexos entre sí. La filosofía de las licencias permite que cada creador pueda aportar un punto de vista a partir de una idea base, pudiendo trasladarse a otra época y no utilizar a los personajes básicos, lo cual es de agradecer, porque la serie original, la que yo recuerdo, no podían tener menos carisma esos protagonistas. La acción se desarrollaba en una realidad alternativa desde los principios de los 80, fabricando mechas que han recibido el nombre genérico de Labors, porque, claro, cada uno de esos mechas tenía pues un rol diferente en función de para lo que se había fabricado. Al estar dedicados a trabajos civiles como la construcción, la proliferación de estos labors condujo a la necesidad de crear unidades de policía especializadas para ellos, porque claro, si al final tienes un robot enorme para construir una casa, ¿qué te impide usarlo para pues reventar un banco y llevarte todo el dinero? Al final necesitas pues unos labors que lo controlen todo. Podrían ser utilizados para controlar a los otros, los Pat Labors. La historia comienza en 1998 centrándose en la segunda patrulla de la segunda división de vehículos especiales de la policía de Tokio. 2 películas y la serie fueron transmitidas por Latinoamérica en Fox Kids con un doblaje hecho en México supervisado por Gistus, siendo estrenada el 12 de marzo de 2001. Hasta aquí ya hemos visto cómo se han creado el género, cómo nace, cómo llega hasta ese punto, ¿no? Desde unos robotitos muy monos que pues luchaban contra otros con forma de monstruos, cómo le damos una forma con Astro Boy y creamos una narrativa de ciencia ficción actual, cómo creamos un género super robots donde prácticamente son superhéroes, donde el poder es ilimitado y las explosiones y la espectacularidad del combate lo es todo, pasando por también seguir explorando el punto de Super Robot, cómo le damos una utilidad y creamos los Real Robots para poder ser unas herramientas al servicio de las personas. Estos son los 2 grandes pilares que sustentan la creación y el origen de los mechas. Hasta aquí tenemos eso. Cómo nace el género, cómo se deriva en sus 2 grandes vertientes y nos llegan los años 90. En los años 90 se va todo a la puta, porque aparece una serie que lo cambió todo. Y no me refiero a todo dentro del mundo del anime. Me refiero a que, no solo del género de los mechas, sino que me refiero que lo cambia todo en el mundo del anime y de la animación y de la cultura japonesa. Y esa serie es Evangelion. No voy a ahondar mucho en Neon Genesis Evangelion porque ya le dedicaré un podcast porque sí que es un punto y aparte. Pero Evangelion nace con la excusa de los mechas y también te presenta pues a los pilotos y a los Sebas como eso, unos grandes robots que luchan contra esos ángeles que son esos seres que vienen a atacar la Tierra. Hasta ahora habíamos visto infinidad de animes con esta premisa y de mangas y de cómo el joven piloto tiene una responsabilidad y de cómo luchaban, ¿no? contra... Pero es que a Evangelion los mechas se la chupan muy fuerte, o sea... Los mechas son una excusa en Evangelion para contarte una historia mucho más elaborada. Podemos entrar más adelante en discusiones, si es bueno, si es malo, si tiene un gran guión, eso y lo que pasó en la producción. Por eso me parece una historia muy interesante que requiere que incluso que le dedique 1 o 2 podcasts, porque es muy, muy, muy elaborada. Pero Evangelion sí que presenta otro punto más adelante y no quiero entrar tampoco mucho en spoilers, pero hasta ahora los mechas como tal eran robots. Lo que pasa en Evangelion es que nos narran que, los mechas puede que no solo sean robots, donde tenemos otros elementos que pueden ser, pues en este caso, pilotados como mechas, o que puede haber otras fuentes. Y aquí empieza a derivar algo más hacia el mundo de, series de mechas, pero que lo que importa es otra cosa. Y tenemos muchas series donde no solo está el tema biológico, donde está la magia, donde está también
pues otros elementos como los alienígenas. Una de las series que a partir de ahora, esto es el género y esto es el origen y ahora como estamos. Ahora voy a hablar de otras series que os recomiendo, que merecen una mención especial dentro del mundo de mechas y que aportan. Siguiendo la evolución de lo que aporta Evangelion, estaría, digamos, en otro tipo de narrativa y trama, estaría Eureka 7. Eureka 7 es una serie del año 2004, si no recuerdo mal. Eureka 7 nos narra pues una historia de un organismo vivo que está poblando toda la Tierra, de cómo pues los humanos se ven obligados a vivir de forma marginal en otras zonas, y cómo estos mechas que se van encontrando, que se forman aparte de esqueletos de unos seres que se encuentran, tienen una voluntad propia. Aquí es donde podemos ver al mecha con un elemento místico, por así llamarlo, bioorgánico, una mezcla entre máquina y humano, perdón, no humano, entre máquina y ser vivo, y además interactúa no solo de manera técnica con el piloto, sino de manera emocional, que eso es lo que se ve muy fuerte en Evangelion. En Evangelion las emociones están a flor de piel y son vitales para la sincronización, que eso es uno de los términos súper vitales para... Uy, se me fue la cabeza. La sincronización es algo vital para el funcionamiento del mecha como tal y que pueda cumplir su función. Tenemos mechas alienígenas, mechas bioorgánicos. Pues nos faltaba analizar los mechas mágicos que se presentan en la visión de Scaflón. En este caso, Scaflón te cuenta una historia de un mundo paralelo, ¿no? Donde viaja la protagonista y donde se ve envuelta en una trama. También un poco de drama militar. Es más... esto me gusta mucho porque Scaflón es una serie mitad de fantasía y mitad de ciencia ficción. Es un mundo fantástico donde todos los elementos pertenecen a la fantasía, pero la parte mecánica es movida a través un poco de la magia y del misticismo. Eso es lo que me flipa de los mechas. Puedes tener series desde lo que decíamos, un funcionario de policía que controla el tráfico o que tiene que resolver un caso, como un mundo mágico donde tienes que resolver una trama pues de princesas y magia. Me parece maravilloso. O todo el drama existencial que te presenta Evangelion, Abur. Y todo está dentro del mismo género, como puedes tener todo el drama militar de Gundam y de Macross, que me pierdo. Dentro de Scaflón, como os decía, él aporta ese otro punto de bien. Hasta ahora los mechas habían sido poderes un poco basados en la ciencia, siempre eran nuclear, o con una explicación muy vaga, pseudocientífica, donde pues tiene un reactor en el pecho y ya está, y eso le da todo el poder que necesita. O los ultra realistas pues eso, con sus baterías, con su consumo de gasolina, con sus limitaciones, porque al fin y al cabo, si es una máquina realista, tiene sus limitaciones, y saber hasta dónde llega también es el punto del piloto, perdón. Otra serie que me gusta mucho es Full Metal Panic. Full Metal Panic, además de incluir muchas otras cosas que ya se ven, no quiero entrar mucho en spoilers, mete humor, y el género, desde luego, te cuenta pues eso, la vida de un soldado interactuando con una civil, y tiene muchísimos desencuentros. Y como os decía, ese género tan extendido en muchos de los géneros del anime y del manga, que es historias de la vida, Fumofu, también conocido Full Metal Panic, mete muchas cuñas dentro de una vida cotidiana, a la vez que están, pues eso, luchando con robots gigantes. Entonces le da un costumbrismo a un género que todavía no lo había tratado. Y otra serie que también se merece su propia revisión, porque es que de verdad, para hablar de mechas tengo es como estoy haciendo un repaso de Greatest Hits, porque os digo, cada una de las que estoy nombrando estoy viendo, que tengo que hacer un podcast, a este le tengo que dedicar un podcast. Bien, otra serie que marcó un antes y un después en el género y también en muchas generaciones, y no puedo irme de aquí sin hablar de Gurren Lagann. Gurren Lagann marcó quizás el cierre de una etapa dorada de los 2000 en la animación, y cuenta también una vuelta de tuerca muy muy guay al género de mechas, donde empezamos en un pequeño Kamen, que es este pequeño mecha que está pilotando Simón, aquí el prota, donde apenas cabe una persona forzando una segunda apretada, y acabamos lanzando galaxias. Esto es maravilloso. La escala de poder que he visto en ninguna otra serie de ficción, que es más grande que la que hay en Gurren Lagann. Gurren Lagann llega a romper absolutamente todos los límites, y de eso se trata.
La frase que, digamos, que acompaña durante toda la serie, un día tu taladro perforará el cielo, ves como cada vez se va rompiendo otro nivel y cómo cada vez se avanza más. Es una gran inspiración, pese a que ha envejecido mal, porque tiene unos tintes muy machistas y ha envejecido bastante mal. De hecho, todo se podría básicamente resumir en que el motor de los Gundam son tus pelotas. Bueno, pues esto ha sido, digamos, la parte de mechas como género. Es decir, vamos a también marcar los cánones de qué es un mecha y qué es un robot. Un robot es un aparato como tal, autónomo o no. Puede que el robot tenga inteligencia artificial o puede que no. Puede que esté controlado pues, por control remoto, por la mente, por lo que sea. Mientras que un mecha, no, porque un mecha es un vehículo, lleva un piloto adentro, ¿vale? Bueno, chicos, gracias por estar ahí, gracias por haberme acompañado otro miércoles más en esta locura. Y ya tengo... ya os adelanto el que vamos a tener el miércoles que viene, porque hoy que hemos trocado los mechas, pues vamos a hacer un análisis a fondo en Mazinger Z. Porque ya que me empecé a documentar, lo empecé a ver y dije, lo veo claro, tengo que dedicarlo a Mazinger como icono de la cultura popular, como trasciende más allá de todas las barreras. Es necesario dedicarle su propio podcast. Así que el miércoles que viene vamos a analizar todo Mazinger Z, qué supone, cómo fue su historia, anécdotas y demás. Por eso hoy pasé muy de puntillas por encima de Mazinger, porque si no me quedo sin material para la semana que viene.